Bueno, buenas a todos, bienvenidos a la clase. ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido una semana tranqui, que les haya sido leve. Eh, bueno, si no vieron el video de la semana pasada, estuvimos hablando sobre sistemas materiales. La cámara un poquín torcida, me parece. Ahí. Estuvimos hablando de sistemas materiales, qué es homogéneo, qué es heterogéneo. Siempre suele haber alguna preguntita de eso. El video salió cortito, así que aprovechenlo. Vayan a darle like, el que no esté suscrito se suscriben, le dan a la campanita si les avisan cuando subimos los videos. Y si pueden comentar los videos, eso también está bueno. Así que bueno, a lo nuestro. Hoy, amores, lo que vamos a estar viendo va a ser uniones entre átomos y entre moléculas. Y vamos a aprovechar para dejar algunos conceptos claros que por ahí son palabritas muy técnicas, pero que se usan muchísimo. Así que ahora paso a compartirles el pizarrón. Eh, bueno, para los que no saben, para poder yo verlos y darles la clase a la vez, tengo dos computadoras y dos mouse, así que me van a ver siempre la clase agarrando un mouse y diciendo, este no es, este no es. Así que si me escuchan decir mucho, este no es, sepan que es por eso, son cosas que pasan. Eh, bueno, primero, algunas palabritas claves. Acá. Nosotros sabemos que los átomos están compuestos de protones, que tienen carga positiva y están en el núcleo, neutrones, que tienen ninguna carga y también están en el núcleo, y alrededor de ellos están los electrones, que tienen carga negativa. Lo que me define qué átomo tengo es los protones. El número de protones me define, esto si quieren lo pueden anotar como definición. El número de protones me define qué átomo tengo. Por ejemplo, si yo tengo un átomo que tiene dos protones, yo sí o sí que tengo el helio. Puede tener más neutrones, menos neutrones, pero si tiene dos protones es helio. Y así con cualquiera de ellos. Entonces, tenemos dos palabras que por ahí nos confunden, sobre todo con los símbolos, que es número atómico. El número atómico se simboliza con la letra Z y me indica el número de protones. ¿Sí? Esa es específicamente la definición. El número atómico, que es el Z, me indica el número de protones. Lo ven acá, por ejemplo, en mi tabla, el número siempre es más pequeño. Bueno, señalo en cualquier lado. Y abajo tiene un número que es un poco más grande, en general casi el doble, que ese es el otro número que vamos a ver acá. Ahora, esto del número atómico tiene algo que nos dice que, y ojo que esto lo pongo con colorcitos, no es una definición porque es algo de que podemos aprovechar, pero no necesariamente es una definición. Si el átomo es neutro, o sea, si tiene carga neutra, si el átomo está neutro, también esto me dice el número de electrones. Solo si el átomo está neutro. Si está como cation o como anión, Z no me va a decir el número de electrones. Lo puedo calcular, obvio. Pero como definición, el número atómico, que es Z, es solo el número de protones.
Puedo saber que si el átomo está neutro, también me indica el número de electrones. El otro número importante es el número másico. El número másico se simboliza con la letra A. Todo el derecho del mundo a decirme, ¿y por qué el número atómico no es A, que se escribe con A? Y la verdad que no sé. No sé por qué al número atómico le pusieron Z y al número másico le pusieron A. No, no tengo una respuesta para darles, me lo he preguntado muchas veces, la verdad, pero bueno. El número másico nos dice lo que pesa el átomo y es la suma de protones más neutrones. O sea que si yo quiero saber el número de neutrones, puedo hacer A menos Z. Y voy a saber cuántos neutrones tiene mi átomo. El número másico se expresa en U más, que es unidad de masa atómica. Y si yo ya me voy a algo que quiera pesar en una balanza, voy a hablar en gramos, pero ya nos estamos yendo a moles, al número Avogadro, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, estas eran pequeñas definiciones que por ahí uno no tiene demasiado en claro y que con las que les quería colaborar. Vamos a hablar hoy de las uniones. Tenemos uniones interatómicas e intermoleculares. Vamos un poco más arriba, por si alguien quería sacar captura, ahí tienen. Las uniones interatómicas que también las podemos llamar intramoleculares, o sea, para dentro de una molécula, tenemos que tener en cuenta, yo uno átomos y cuando los uno forman una molécula. Por eso es que dice intramoleculares, o sea, para poder formar una molécula serán los enlaces dentro de la molécula, o interatómica porque es de un átomo al otro. Luego vamos a tener entre moléculas ya formadas. Esos van a ser intermoleculares. Pero vamos de a pasitos. Nosotros vamos a dar por reconocidos metales y no metales. ¿Y cómo los podemos combinar? Esto nos da tres opciones. La primera opción son las uniones iónicas. Es la primera porque yo digo que sea la primera, porque no tienen un orden de importancia, sino que hay que irlas diciendo de alguna forma. Las uniones iónicas tenían otro nombre más, o electrovalentes, creo que era la otra palabra, se da entre un metal y un no metal. Uy, ahí está. ¿Cómo va a ser eso? Los metales tienden a ceder electrones y volverse un catión. Y los no metales, de este ladito, tienden a tomar electrones y volverse aniones. Y luego unirse por diferencia de cargas. Hagamos un ejemplo. El sodio tiende a dar un electrón y quedar como catión. Lo que voy a escribir ahora es medio una aberración porque el cloro nunca se escribe solo, así que tómenlo así como bien, ¿sí? El cloro tiende a tomar este electrón y transformarse en cloro menos uno.
Esto es -1, esto es +1. Si solo está el símbolo, también significa que es +1 o -1. Si solo está el más o el menos, no hace falta que esté el 1 presente. Ay, sí, no, estoy muy cerca de la cámara. Ahí está. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Esas carguitas distintas que tenemos acá y acá se van a traer. Entonces, si yo tengo el sodio +1 más el cloro -1, pueden formar el cloruro de sodio, que es neutro. Uno tiene una carga positiva, uno negativa, se neutralizan entre ellos, quedan unidos. Esto, si yo lo quiero volver, digamos, si yo quiero ir de acá para allá, va a quedar así como está escrito en negro. No se devuelven los electrones. El sodio por más que se separe la sal, el sodio va a quedar como catión, el cloro va a quedar como anión y no se devuelve. Estas uniones iónicas son muy características de las sales y si necesitaran pensar, por ejemplo, bueno, características de uniones así, piensen en lo que saben de la sal de mesa. Forma cristales, vamos a anotar un poco acá, si esto me da bola. Forma cristales, forma redes cristalinas, se dice. Son duros, son muy duros, son solubles en agua, disueltos, transfieren la corriente eléctrica, transmiten, perdón, si están disueltos. Transmiten. Entonces, lo que podemos llegar a saber de la sal de mesa encaja en estas formas. Entonces, si yo uno un metal y uno metal, me da ión. Unión iónica. Ahora, ¿qué pasa si yo uno dos no metales? Voy a tener uniones covalentes. Perdón. En las uniones covalentes tenemos dos opciones, que sean dos no metales iguales o que sean dos no metales distintos. Primero que nada, uniones covalentes son dos no metales. Si estos dos no metales son distintos, lo que yo tengo es un covalente polar. ¿Por qué va a ser polar? Porque los elementos tienen distintas electronegatividades. ¿Qué es una electronegatividad? Es cuán fuerte un átomo tironea su propio electrón y el de los demás. Por ejemplo, el flúor es el más fuerte de todos. No le sacas un electrón al flúor ni de casualidad. Y en lo posible, si andas cerca del flúor con un electrón, te lo va a sacar. Entonces, siempre va a haber uno que sea más fuerte que el otro. Y por ende va a sostener los electrones por más tiempo, formando un polo negativo y del otro lado tendremos un polo positivo. Así sería covalente polar con dos no metales distintos. Ahora, si los dos no metales son iguales, sería covalente apolar. Como por ejemplo, hidrógeno 2, cloro 2, nitrógeno 2. Como siempre hay un pero, hay excepción.
Ojo con esto. Presten mucha atención, tomen nota, o fíjense más o menos a qué hora está haciendo así más del video, así después la buscan en el video también. Hay excepciones. Se puede tener una molécula que sea apolar, pero que sus enlaces sean polares. Y eso se va a dar con el carbón. Vamos a ponerle, excepto. Si yo tengo, por ejemplo, el metano, el tetracloruro de carbono, básicamente carbono y que tenga 4 cosas que sean iguales. También pasa con el dióxido de carbono. El carbono tiene una disponibilidad tal, o sea, dispone de sus valencias de tal forma, perdón, que queda tan parejito, tan derechito, que es como tirar de los dos lados con la misma fuerza. Como supongamos que yo me pongo acá, o como cuando se ponen dos a jugar a tironear la soga. Yo me pongo acá y de esta mano tironean con una fuerza y de esta con otra. ¿Sí, Eli? ¿Profe? Sí. Sí, Eli. Me dijo que la molécula Decime, tenía. es polar y en realidad son apolares. Al revés, la No, molécula puede ser apolar, la molécula es apolar y los sí, enlaces son polares. Esa sería, digamos, la gracias. excepción. Se pueden tener, que son estas, moléculas que si vos medís cada enlace es polar, pero se anulan. ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Esto por qué se anula? Déjenme hacerles un... No hay problema. Déjenme hacerles un dibujito. Así por ahí es un poco más fácil de entender. Supongamos yo tengo el dióxido de carbono. Esto se forma así. Tiene carbono con doble enlace para un lado, doble enlace para el otro. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces tironea más fuerte. Si yo, por ejemplo, mido solo el oxígeno de la izquierda, los electrones van a estar tironeados para allá. Pero, ¿qué pasa? El oxígeno que está del otro lado tiene exactamente la misma fuerza que tiene el que está de este. Entonces, es como que los dos... Uy, no sé qué pasó. Ahí está. Los dos oxígenos tironean con la misma fuerza. Y cuando las fuerzas son las mismas, pero opuestas, se anulan. Por eso es que si yo me pongo a ver este enlace, es polar. Me pongo a ver este enlace, es polar, pero la molécula en sí termina siendo apolar. Ese es el tema de los covalentes apolares, que son excepciones. Los otros son más simples de ver, son todos los que son con dos. Hidrógeno 2, cloro 2, nitrógeno 2, eh, bromo 2, yodo 2. Son todos los que estén con un igual, van a ser covalentes apolares y tienen estas excepciones. Déjenme que me machete por los dos, que me estoy olvidando alguna de las excepciones. Eh, Entonces, ya combinamos un metal y un no metal. Ahora ya combinamos dos no metales
lo único que nos falta es combinar dos metales. Y eso va a ser un enlace metálico. Esto va a venir simple. Enlace metálico. El enlace metálico se va a dar entre, bueno, dos o más metales, por supuesto. Pueden ser iguales o diferentes. Y los metales forman aleaciones. Aleación. Me quedo sin. Dato que se lleva un poco con la clase anterior. Las aleaciones son soluciones de metales, porque si bien son sólidos, las aleaciones se toman como una solución, o sea, una sustancia homogénea compuesta por varias cosas distintas. Entonces, los metales se unen, forman aleaciones, comparten sus electrones entre todos ellos. Todos los metales de valencia son los de más afuerita, los comparten. Por eso también los metales transmiten también la corriente eléctrica. Algo me estoy olvidando de los metales. Cuando transmiten la corriente eléctrica, la temperatura, forman aleaciones. Bueno, como decía, los metales forman aleaciones. Las uniones iónicas forman redes. Y en sí, los únicos que se dice que forman moléculas son los covalentes. Y entre ellos vamos a hablar, o sea, de entre las uniones covalentes son las que vamos a hablar de uniones intermoleculares. Y los llevo a que hagamos las uniones intermoleculares. O sea, cuando ya tengo una molécula y se une a otra molécula y a otra. Bueno, la primera que vamos a ver es dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Esto se va a dar entre dos covalentes polares, si no lo habían adivinado. Dos o más, ¿no es cierto? No es que esto se limite a dos y nada más, ¿sí? Es un ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una molécula covalente polar, vamos a hacer un dibujo así medio cualquiera, pero bueno, ustedes me siguen. Tiene una zona que es positiva y una zona que es más bien negativa. Y las diferencias de cargas siempre se atraen. Entonces va a venir otra molécula que esté en la misma y va a acercar su carga positiva a donde está el negativo, digamos como un pequeño enlace acá, y otra va a venir por acá, tal vez esté así, con su negativo por acá y su positivo por acá, y por acá va a venir otra, donde esté su negativo acá y su positivo acá. Y estas uniones que se dan entre los polos de las distintas moléculas son las uniones dipolo-dipolo. Siempre entre covalentes polares. Una opción que técnicamente es de un dipolo, pero que es muy específica. Y por Dios, prestenle muchísima atención, porque en la biología y en la química biológica, que es la materia química que tienen apenas entrar en primer año, que yo siempre les digo que espero que la hagan conmigo también, se usa muchísimo, que es la unión de puente hidrógeno. La unión de puente hidrógeno
se va a dar entre covalentes polares, pero tiene que haber específicamente, por supuesto que además de hidrógeno, porque se llama hidrógeno, tiene que haber flúor, oxígeno o nitrógeno. Estos son los tres más electronegativos. Y obviamente hidrógeno. Las uniones de puente hidrógeno no es que sean muy fuertes así entre sí, pero en donde hay una, hay millones. Y se vuelve fuerte porque hay millones. Las uniones de puente hidrógeno son lo que hace, por ejemplo, que el punto de ebullición del agua sea tan alto con respecto a otros hidruros. La mayoría de los hidruros, como cloruro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno, son gases. A temperatura ambiente son gases. Y el agua recién se vuelve a 100 grados gas. ¿Por qué? Por los puentes de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno, no, perdón, amor, eso fue un mal ejemplo. Pero el cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, son gas. Y otras moléculas de semejante tamaño o semejante tipo de unión tienden a ser gases a temperatura ambiente o líquidos muy volátiles, y la fuerza que tiene el agua sea por los puentes de hidrógeno. Además, me imagino que también vienen estudiando biología, la unión en el ADN entre las cadenas, la unión que se da entre una purina y una pirimidina se da por puentes de hidrógeno. La estructura secundaria de las proteínas se mantiene por puentes de hidrógeno, en que se usa mucho, mucho, mucho. Así que es bueno tenerlo en cuenta. Son esos tres átomos los más importantes que tiene que haber, además de hidrógeno, para que estén. Siempre me sonó como si fuera una palabra, FON, por eso lo escribo en ese orden, que me ha sido más fácil memorizar. Así que recuerden el puente hidrógeno en la biología, en la química biológica, en la biología celular, está muy, muy, muy presente. Y la otra unión que nos está faltando es la de London. En las fuerzas de London se llaman específicamente, siempre que hay un pequeño dipolo en la molécula, se atrae a otro. Hay un dato en particular. Toda molécula presenta fuerza de London. Todas tienen fuerza de London. Pero las covalentes apolares solo presentan fuerza de London. Vamos a anotarlo acá. Las covalentes apolares solo presentan London. Entre distintas, ¿no? No son, digamos, las demás uniones, o sea, yo puedo tener dipolo, dipolo y tener puente hidrógeno y tener London en una misma molécula. Pero, por ejemplo, en los gases que nosotros respiramos, solo están unidos entre ellos por puentes de London, por fuerzas de London, que son uniones bastante débiles. Así que todo lo que está unido solo por fuerzas de London tienden a ser, esto vamos a anotarlo, gases o líquidos de bajo punto de ebullición. Quedó ahí medio sin lugar. Líquidos de bajo punto de fusión. No, bueno, de fusión también, pero la idea era de ebullición. Y si no se acuerdan que era ebullición o fusión, está en el video anterior. Bueno, amorcitos míos, eso estaría siendo lo que tenemos esta clase.
No sé si alguien estaba haciendo algún repaso o algo con respecto a la clase anterior que quiera consultar. Si quieren ir buscando algo, sí aprovecho porque sé que me preguntaron por el grupo, pero olvidé quién. Alguien del grupo, pero no me fijé quién. Las clases de cursillo que doy yo van a estar empezando el lunes que viene. Estas que yo le doy todos los lunes son gratuitas, son para darles un apoyo, pero por ahí quien quiera dar la materia completa, sea química o sea biología, vamos a estar empezando el curso la semana que viene, el lunes. El curso es por la mañana. De todas maneras, queda grabado, queda en un canal privado de YouTube, que ahí solo se acceden los que son alumnos de la academia. A todos los demás, ¿alguien alguna duda, algo que haya quedado con dudas, colgado, algo que me quieran preguntar? Aquí. Bueno, amores, si no hay dudas, eso estaría siendo todo por hoy. No me fijé cuál es el tema que toca la semana que viene, pero apenas suba el video, les spoileo ahí que vamos a estar dando, ¿sí? Oli. Oli. Dime, mi corazón, ¿en qué te ayudo? ¿Sí? ¿Ok? Ahí te escucho. Te escuchaba un poquito entrecortada, me ¿Me parece. podría dar un ejemplo de London? Sí, por ejemplo, Sí, no sé la compu. Sí, me puede. el gas butano. El gas butano, Podría dar un el gas de los ejemplo encendedores. Mira, para que te hago dibujito, porque siempre es más bonito. de London. Sí, mira, a ver, déjame que pienso en la fórmula. El gas butano es carbono 4, hidrógeno son 10. Este es el gas butano. Viste que sí, si vos tenés un encendedor, cuando vos la ves adentro está como líquido. ¿Pero por qué? Porque está muy comprimido. Y al estar comprimido empieza a formar más enlaces. Eh, pero si Sí, vos lo vas descomprimiendo, que lo vas usando, cuando vos ves, no sé si te ha pasado usar un encendedor, que si sigue prendiendo y vos lo ves y está vacío, no le ves líquido. La realidad es que no está vacío. Sigue habiendo butano adentro que tiene uniones de London. Entonces vos no las ves porque es gas, es como el aire que nosotros respiramos y que nos rodea. Eh, que por ahí se puede condensar en un día de mucha humedad, pero en general tienden a ser más bien gases. Entonces puede ser el botón de un encendedor, un buen ejemplo, el mismo aire que respiramos también. Esos presentan solo London. Ese sería el ejemplo que se me ocurre. La pantalla. No sé si se entendió mejor. ¿Ayudó? Espero que haya ayudado un poco más el ejemplo. Así que bueno, no sé por qué. Ah, es cierto que ahora tengo la aplicación de WhatsApp para la pantalla, para la compu y me aparecen cosas. Amores míos, espero haberlos ayudado. Eh, espero que vayan por el video, que le pongan like, que le pongan un corazón,
lo que sea que me vaya apareciendo siempre me va a ayudar un montón. Y nos vemos la semana que viene a la misma hora y les mando besos gigantes a todos. Éxitos, nos vemos, cuídense mucho.